Caputo, que tenía programado asistir, se rajó para Buenos Aires a frenar la sangría del Banco Central. El Banco Central está vendiendo los dólares de los ahorristas de los bancos. Está usando esos dólares porque no tiene. Y los está usando para vender barato, para mantener el precio barato. Bueno, si vos ponés el dólar a 1.200, bueno, no te alcanza nunca. No te alcanza nunca. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces salen a buscar los dólares del campo, de manera desesperada, atolondrada, arman algo de un día para el otro, que la gente del campo dice, mirá, esto no lo entiendo, esto no se puede cumplir. Caputo le dijo a un economista de mucha confianza de él, que en realidad lo que quiere Milei, que cuando él le dijo a Milei voy a hacer esto, le dijo dale, pero después no podemos volver a subírselas las retenciones, porque vamos a estar muy cerca de las elecciones, es decir, hay que hacer un ajuste superior al que hay hoy para poder sostener esta baja de retenciones. Aún si no lo hicieran, esto va a tener un costo de arriba de 800 millones de dólares solamente por estos meses. Esto es grave, esto es peor de lo que pensábamos. Y si no se frena antes, este laboratorio internacional del saqueo y la explotación se va a convertir en un infierno. Mientras Milei hacía su acto fascista en Davos, intentando parecerse lo más posible a Trump. Milei es una especie de Loredo de Trump, ¿no? Caputo, que tenía programado asistir, se rajó para Buenos Aires a frenar la sangría del Banco Central. Los días que han pasado de enero son récord en cuanto a ventas del central para mantener el precio del dólar. Esta especie de 1 a 1 de Milei. ¿Sí? El gobierno no sabe cómo mantener este precio ficticio del dólar. Recordemos que cuando asume Milei, estábamos en medio de una de las sequías más grandes de la historia. Dice que la sequía más grande en 110 años. Y entonces los depósitos eran negativos, las reservas eran negativas en 11.000 millones de dólares. Pero el año pasado Milei tuvo un superávit comercial de 19.000 millones de dólares, con lo cual deberían estar sobrándole dólares. No, sigue teniendo reservas negativas por 11.000 millones de dólares. Recuerdo que reservas negativas es que el Banco Central está vendiendo los dólares de los ahorristas de los bancos. Está usando esos dólares porque no tiene, y los está usando para vender barato, para mantener el precio barato. ¿Sí? Es un precio claramente ficticio, que está más o menos como a fines de los 90, es decir, en vez de terminar con un dólar barato, empieza con un dólar barato. ¿A dónde va a llegar ese dólar barato? Ya está haciendo perder competitividad a la economía, claramente. Este año va a ser peor porque el saldo comercial está haciendo lo que vos ganás por un lado, lo perdés con la gente que se está yendo de viaje. Estamos llenando el Caribe, Brasil, en todos lados. Están los argentinos viajando y diciendo, deme 2. Entonces, claramente, a Milei les tendría que estar sobrando los dólares, sobrando. Porque además del campo, tiene el petróleo, el gas, los minerales, todo lo que heredó de lo que se construyó en los últimos años. Y en vez de sobrarle, le falta, porque claro, siempre las cosas hay un precio en que se compra. Si vos vendés un Mercedes-Benz en 100.000 dólares, no lo vendés. La semana que viene lo ponés en 50, no lo vendés. Cuando lo pongas a 10 te lo van a comprar. Bueno, si vos ponés el dólar a 1.200, bueno, no te alcanza nunca. No te alcanza nunca. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces salen a buscar los dólares del campo, de manera desesperada, atolondrada, arman algo de un día para el otro, que la gente del campo dice, mirá, esto no lo entiendo, esto no se puede cumplir. Caputo le dijo a un economista de mucha confianza de él, que en realidad lo que quiere Milei, que cuando él le dijo a Milei voy a hacer esto, le dijo dale, pero después no podemos volver a subírselas las retenciones, porque vamos a estar muy cerca de las elecciones, es decir, hay que hacer un ajuste superior al que hay hoy para poder sostener esta baja de retenciones. Aún si no lo hicieran, esto va a tener un costo de arriba de 800 millones de dólares solamente por estos meses. Bueno,
hay que hacer un ajuste como mínimo de 800 millones. Si sigue, saldrá mucho más. Es decir, que todo lo que ajustó el gobierno en jubilaciones, en medicamentos para los jubilados, en el plan Remediar que está desapareciendo, en el cierre de hospitales o vaciamiento de hospitales, en universidades, bueno, ahora va a ajustar aún más. Vale la pena recordar que cuenta con el aval de muchos. En mayo, creo que no fue mayo, que fue posterior, pero el pacto de mayo, fueron 17 gobernadores que firmaron que el Estado iba a bajar el gasto del 40% del PBI al 25%. Bueno, lo está haciendo, muchachos. Lo está haciendo. Recordemos, porque Milei está diciendo todas las cosas y la gente parece que no entendiera lo que le está diciendo. Él le dijo a los empresarios, yo voy a hacer el ajuste para llenarle los bolsillos a ustedes, míralo. Y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Bueno, qué sé yo, si no entienden lo que les está diciendo, ¿sí? Entonces ahora va a ajustar más para agrandarle el bolsillo a la gente del campo. ¿Hay productores chicos que necesitan un tipo de cambio mejor? Sí. Bueno, dáselo. Ahora, tampoco no comparemos a un jubilado que está muerto de hambre con un tipo que tiene 200 hectáreas. Es un productor chico, pero 200 hectáreas sale 2 o 3 millones de dólares, ¿eh? O sea, vos estás ajustando a un tipo que no tiene para comprar un remedio, para darle a un tipo que tiene un campo que como mínimo sale 2 o 3 millones de dólares. Clarín tituló en la tapa y el 70% de los jubilados está consiguiendo medicamentos gratis. No, es al revés, Clarín. La novedad es que hay el 30% que no lo consigue. El 30% no lo consigue. Y ahí no está tomando en cuenta que muchos no lo fueron a pedir porque ya vieron que no cumplían las condiciones. Y no tomar un remedio a esa edad puede ser una condena a muerte. Entonces le sacás a los que menos tienes para darle a los que más tienen. Ahora, Milei dice que son privilegios, lo dijo en Davos, vamos a tener que repetir muchas veces las cosas que dijo en Davos para interpretarlas, porque él dijo que era un privilegio tener vivienda y tener educación, míralo. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. Muchachos, el presidente dijo ayer que la educación es un privilegio. Dijo que la educación es un privilegio. Entiéndanlo, que lo que hizo hasta ahora fue un saqueo, fue una gigantesca transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, pero que lo que viene es mucho peor. Es mucho peor. El ajuste que se viene es mucho peor. No va a cerrar algunos hospitales, va a cerrar todos los hospitales. Lo dicen ellos, lo están diciendo. No va a seguir achicando el PAMI, lo va a cerrar el PAMI. Ya lo han dicho, lo van a cerrar, no va a existir más el PAMI. No va a haber más universidades públicas, las van a arancelar o las van a privatizar. Esto es lo que vino a hacer, es mucho peor, es mucho peor. No va a recortar solo las jubilaciones, va a privatizar el sistema de jubilaciones. Milei marcha hacia un país sin derechos, con absoluta libertad para explotarte, para saquearte. Milei marcha hacia un darwinismo que pasó hace 500 años, ya no se habla más de esa cosa. Milei dice en esas cenas, mientras escucha música clásica,
que el que puede se salvará y el que no se morirá. Está diciendo eso. Hacia eso estamos yendo los argentinos con la complicidad de los empresarios, de los dueños de medios de comunicación, de los políticos del PRO, de los políticos del radicalismo y de los peronistas, de los Jaldo, de los Jalil y de un montón de delincuentes más. Esto es grave, esto es peor de lo que pensábamos. Y si no se frena antes, este laboratorio internacional del saqueo y la explotación se va a convertir en un infierno. Se va a convertir en infierno. Hoy mismo hay que empezar y alguien tiene que tomar la bandera para frenar esto, porque el que no pelea es cómplice. Bueno, corriendo a bajarle los impuestos al campo. Sí, Casi se tropieza mientras venía corriendo. Varias cosas con eso. Primero, hice algunos numeritos. Estuve averiguando y me pasaron algunos numeritos. El costo fiscal, vos decías 800 millones en este primer tramo de aplicación. Primer tramo, claro. Pero el costo fiscal total sería de 2.000 millones. Si lo deja anual, claro. No, y aparte tomando todas las retenciones que se reducen, okay. Porque se reduce a cero también la retención a las economías provinciales y demás. Entonces, 2.000 millones de dólares sería el ajuste adicional por la baja de retenciones. El tema es, si uno toma el patrón del primer año, entonces el ajuste va a recaer sobre sectores vulnerables y vulnerabilizados por la política de Milei. ¿Hacia dónde van estos 2.000 millones? ¿Quiénes son los que ganan? Porque esos 2.000 millones alguien lo va a tener en el bolsillo. La duda es si lo van a tener los productores o las cerealeras. Claro. Anoche, un productor en el que confío, porque la verdad es que en general, más allá de las diferentes ideas que podamos tener sobre el sector, sobre la Argentina y demás, siempre debatimos con honestidad y es muy fiel a la información que provee. Me decía, mirá, mañana no se va a mover nada por hoy, porque todavía no conocemos el decreto. Va a haber que esperar el lunes, martes, miércoles, es decir... Todos esos días no va a haber liquidación. Exactamente, conocer el decreto, ver los detalles y sobre todo si las cerealeras bajan el precio al productor. ¿Cómo funciona? Esto hay que explicarlo porque, claro, en el anuncio grueso pareciera ser que es automático. El gobierno determina que se reducen las retenciones y el productor pasa a cobrar más. No es así. El que aplica esa reducción es la cerealera, que cumple funciones de acopio y de comercialización. Si la cerealera puede bajar o no el precio, ojo. Esto ya pasó en la Argentina, que la cerealera no bajó el precio. Y después está el factor aceitera, que dentro del ecosistema agropecuario es muy poderoso. Ciarasec es la agrupación que los reúne. Y que están ahora al borde de un conflicto grave con el gremio de aceiteros que están a punto de declarar un paro. Hablamos con Jofre hace un rato. La decisión que se tomó ayer incluye, esta es la letra chica que quieren ver los productores, incluye una falta de estímulo a la agregación de valor, es decir, una falta de estímulo a la producción de aceite. ¿Por qué? Porque reduce el gap que había de retenciones entre el grano y el aceite. El gap era de 5, pasa a ser de 1,5. Es decir, que hay poco estímulo, se reduce el estímulo para producir aceite. Hay más estímulo para vender grano a granel. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que los productores quieren ver si efectivamente van a recibir el precio. El último número que comparto con ustedes. Hoy en campo alquilado, los que producen en campo alquilado, que son el 70% de los productores, 70-75% de los productores, los que producen en campo alquilado están perdiendo $100 más o menos por tonelada. Más o menos. Con esta decisión, si las cerealeras le bajan el precio, recuperarían entre 80, 90, $100, depende de la zona, depende. Empatan. Se les saca la soga del cuello. A ver, como el tipo de cambio se sigue atrasando todos los meses, entonces no va a alcanzar nunca la baja de retenciones para seguir la acumulación de la pérdida de competitividad por el dólar bajo. No lo puede seguir. Ese es el resumen. ¿Se acuerdan que Cavallo en los 90 bajaba las cargas laborales? No sabía cómo hacer para que a las empresas le den los números, porque es insostenible. Ponele que le vaya bien este año y que haya una inflación del 30%. Bueno, si ellos dicen que van a tener 6 meses de suba del 1 y están diciendo que en los próximos 6 meses va a ser el 0. Ese es el rulo. Con estos, según me decía el productor,
se compensa un poquito la reducción del crawling, que es lo que se anunció para este año, Claro, la baja al 1, se compensa un poquito, y la expectativa es, si no le llega al productor, el productor no vende. ¿Quiénes pueden llegar a vender? Los que tienen 6.000 millones de dólares retenidos. Ese es el plan de Caputo. Claro, Que es lo que conseguir vos, esa guita. claro, lo que vos apuntabas. Todo esto se hace para tener lo más rápido posible Pero una buena ahora- cantidad de dólares. Ahora démosle otra vuelta más. Si el tipo estuviera tan seguro de que la semana que viene, dentro de 15 días o un mes, tiene la plata del fondo, ¿hubiera tomado esta medida desesperada, las apuradas, desprolija, que la va a tener que arreglar y qué sé yo? Porque a mí lo que me están diciendo es que el FMI le dice, te la vamos a dar, porque políticamente, qué sé yo, pero o abrime el cepo o devaluame, porque Claro. yo no te puedo dar plata para que vos me la regales a ese precio, porque además no te va a durar nada. Al contrario, esto va en contra de lo que pide el fondo, que pide subir la retención. Exactamente. Entonces esto complica el acuerdo con el fondo. Exactamente. Y demuestra, claro, que esa plata no está. Pero además, a ver, cuanto más barato sea el dólar, más dólares necesitas. Entonces el fondo dice, mira, yo te voy a dar 10.000 millones. No te va a durar nada si vos lo vas a vender a 1.000 pesos. No te va a durar nada. Entonces, estamos viendo que, primero que todos pensábamos que el próximo presidente, pensábamos que le iba a tocar a otro, se iba a quedar 20 años porque iba a tener los dólares del gas, del petróleo, de los minerales, más los del campo. Y resulta, claro, vos pones un precio tan bajo que ningún dólar alcanza. Ya les digo, vayan el 6 al paseo, no puedes entrar al 6. La gente se va. Hay un 30-40% de argentinos que se la gastan. Dice que están comprando en Amazon a lo loco. Otra cuenta que está subiendo. Sí. Digo, Por no hay eso, dólar. cada vez que hablamos de una caída de consumo, tenemos que pensar que ese es un promedio y que incluye gente que está consumiendo más que antes. Pero por eso- lo cual, el que dejó de comprar no dejó de comprar 13 o 18%, sino muchas veces el 50%. Por eso la caída en supermercados es del 18 y el consumo total es del 7,5. En el consumo total están los que van y compran desde un auto, una moto, qué sé yo, televisor, esas cosas. Hay para mí dos ejes que son muy importantes. Uno tiene que ver con la falta de reservas, que es medio la constante de este gobierno, y ahí hay que leer esta medida y también la licitación que va a hacer hoy Caputo de renovar la deuda que vencía en 2025 para llevarla a 2026, que en el mercado también dicen, ¿por qué me estás ofreciendo una tasa tan alta si en realidad si hiciéramos el camino tradicional de finanzas, vos deberías ir bajando la tasa de interés porque bajaste la tasa de devaluación y vos ahora me estás ofreciendo una tasa más alta para patear los vencimientos? ¿Cuál es el riesgo para un financiero? Bueno, si vos no podés cumplir con mantener el tipo de cambio, incluso después de las elecciones, o sea, no podés mantener la idea de que no haya un salto cambiario, yo voy a perder. Claro. O sea, la apuesta sería que puedan mantener esto incluso después de las elecciones y hay que ver cuánta adhesión tiene eso o no. Y después el otro punto importante es, las retenciones no solo sirven para recaudar el Estado, también sirven para diferenciar el precio internacional. Hay que ver si esto tiene efecto o no en precios, porque al fin y al cabo mantener el dólar barato... Debería bajar los precios de los alimentos con eso. Depende. No, debería No, subir, al revés, al revés. debería subir el precio de los Sobre alimentos. todo, Exacto. sobre todo de Claro, trigo. impacta en precios. Sobre todo de trigo. Che. La campaña del trigo empieza ahora, ¿eh? Me dicen Hay que, ver cómo me dicen que impacta ahí. Cavallo dice que mejor lleve el dólar ahora a 1.800 pesos porque si no le va a explotar a mitad de año y se le va a ir a 3.000. Digo, se empieza a hablar de números, Sí. porque si él fuera corrigiendo despacito, no necesitas, la verdad. O sea, él está hablando, Cavallo está hablando de un dólar que te explota, como le explotó a Remeslenikov, ¿se acuerdan? Remeslenikov salió un día y dijo, bueno, el dólar sube de 1 a 1.40. Y en marzo lo vamos a rever. Cuando dijo en marzo lo vamos a rever, el dólar se fue a 3,5. Sí. Bueno, cuando vos presionás tanto, después se te va todo junto a un precio que es demasiado alto. ¿Sí? Ahora, yo te digo una cosa. Ayer le empecé a preguntar a la familia, a los amigos, cuando todo este tema, che, ¿para vos cuánto vale? ¿Cuánto debería valer? ¿Qué idea tenés vos que toda la vida hablamos del dólar? Y la gente te dice 2.000, 3.000, 4.000. Es decir, hay una idea en la gente. Vamos a hacer una encuesta, a ver, ¿cuánto debería valer el dólar? 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000. Vengan a YouTube y votamos. Porque hay una percepción de barato, más en los que vivimos los 90, que estuvimos 10 años esperando a ver cuánto iba a valer el dólar. Bueno, cuando se abrió se fue de 1 a 4. Y después Néstor lo bajó hasta 2.80 y después fue evolucionando de nuevo. Orlando Ferreres dice 1.600 pesos debería estar. Lo dijo en el último informe. Sí. Sí, el gran problema que tiene el gobierno hoy son las elecciones. Ese es Claro. un precio de competitividad. Un dólar a 1.600 pesos, la economía vuelve a... Estamos hablando de una suba de Sí, pero hay que devaluar. 55%, Hay ¿no? que devaluar esa. Ahora, cuando a vos te explota, no te explota al dólar racional.
Igual con el cepo cambiario vos te ahorrás que te explote, en el sentido de que te pueden explotar las brechas. No te va a explotar nunca el oficial porque lo manejas directamente. Pero la brecha te jode. Claro, La brecha te jode y es lo que vienen interviniendo día a día, sobre todo en enero. Fortísimo. Por eso también se entienden mejor estas medidas, que hay que ver si alcanzan o no. Discursivamente el campo, las dirigencias del campo parecen aplaudir que se haga esta baja, aunque sea temporal, y advierten sobre... Les alivia la presión a los dirigentes del campo que venían presionados por la base para hacer algo, porque muchos están ahorcados seriamente. Y hay un factor más, hay que devaluar en un año electoral. Claro, ese es el gran problema que tiene el gobierno, el que tiempo y las elecciones. Lo que iba a decir, la diferencia también entre hacer una devaluación gradual, de a poco y conducida políticamente por el gobierno, que era un poco el esquema del primer kirchnerismo, ¿no? Con tirar de la cuerda hasta que se corta, es que en el segundo caso, y esto ya está claro, en la Argentina, el pico de inflación que va después de la devaluación hace que rápidamente toda la competitividad que ganaste devaluando la pierdas de nuevo, y lo único que tenés son más pobres. Terminás en el lugar de partida pero con más gente pobre. Ayer alguien del campo me decía, o la damos ahora la pelea o perdemos. Claro. O sea, quiere decir, si no la damos ahora, después no nos van a dar nunca nada y nos vamos a comer como nos comimos en los 90, 10 años. Che,